En su novela Un mundo feliz, Aldous Huxley vaticinaba el destino de la humanidad mediante su control genético. Hoy, esa visión se hace realidad desde la escala molecular para su beneficio. Diseñar enzimas y biomoléculas que reconozcan y produzcan compuestos químicos que no existen en la naturaleza es uno de los objetivos más fascinantes de la biología sintética. La estructura de las proteínas y en particular de las enzimas es muy importante para su función. Depende directamente de la secuencia de sus aminoácidos, que a su vez depende de la secuencia de nucleótidos en el gen en estudio. Conocemos el flujo de información desde el gen a la secuencia de aminoácidos. Sin embargo, aún no es posible predecir con exactitud cómo es que dicha secuencia determina la estructura final de la proteína. A esto le llamamos el problema del plegamiento de proteínas. El plegamiento es un proceso complejo en el cual una cadena de aminoácidos que sale del ribosoma adquiere la estructura tridimensional estable, dinámica y funcional conocida como estado nativo. El proceso está dirigido por las interacciones débiles que se dan entre los aminoácidos en medio acuoso. Estas son los puentes de hidrógeno, interacciones electrostáticas, interacciones hidrofóbicas y fuerzas de Van der Waals. Si el proceso de plegamiento fuera aleatorio y se probaran todas las interacciones posibles para encontrar la estructura más estable, la cantidad de posibles interacciones entre todos los aminoácidos es tan grande que no alcanzaría el tiempo de vida del universo para explorarlas todas. No obstante, las proteínas en las células se pliegan en milisegundos. ¿Cómo lo hacen? Esto es conocido como la paradoja de Levinthal, y aún no hay una respuesta clara a esta pregunta. Una vez plegada, una enzima une a un sustrato en la parte catalítica llamada sitio activo. El reconocimiento entre la enzima y el sustrato depende de condiciones. Por una parte, las fuerzas débiles que dirigen el plegamiento de las proteínas, mismas que determinan la energía de la interacción entre la enzima y el sustrato. Esta propiedad es llamada afinidad. Y por otra parte, la complementariedad estructural. Esta permite que solo un sustrato o un número limitado de ellos interactúe con la enzima. A esto se le llama especificidad. Una vez que el sustrato está en el sitio activo, la enzima lo modifica para acercarlo a un estado intermedio más parecido al producto. Este estado se conoce como estado de transición. Aquí termina el trabajo de la enzima, ya que del estado de transición al producto se llega espontáneamente. Si las enzimas son tan complejas, ¿cómo podemos hacer ingeniería de enzimas? Una metodología común es algo conocido en la industria como ingeniería inversa. Esto es, estudiar las características del producto para después entender y modificar el proceso de fabricación. En este caso, se utiliza una combinación de modelado por computadora y experimentos. Primero, se estudian y modifican las estructuras de las enzimas de manera virtual con simulaciones de computadora. Y después, experimentalmente, se modifican o sintetizan los genes que serán introducidos a las células para su producción, proceso que ya hemos estudiado. ¿Cómo se hace la parte computacional? Hoy en día, por complejas y diversas técnicas experimentales, se han podido obtener imágenes del estado nativo de miles de enzimas. Esto es el área de estudio de la biología estructural. Existen bases de datos donde podemos acceder a estas estructuras y visualizar en 3 dimensiones a las enzimas desde cualquier computadora. Aprendamos a usar el programa UCSF Quimera. Con este mismo programa podemos evaluar la interacción de una enzima con su sustrato. Por ejemplo, localizar el sitio activo e identificar qué aminoácidos participan en el reconocimiento o catálisis. Los podemos cambiar para promover una mayor afinidad o modificar la especificidad por otros compuestos. Una vez listas las modificaciones a nuestras enzimas en la computadora, tendremos que ver cómo modificar la secuencia del gen para obtener los cambios deseados. De las enzimas modificadas, no podemos predecir el plegamiento ni las características del estado nativo, por lo que se tienen que encontrar nuevas condiciones físico-químicas en las que funcionen de manera óptima. El pH que determina la carga de algunos grupos químicos de los aminoácidos, la temperatura que promueve los movimientos moleculares y la concentración de sales que interactúan con los grupos químicos cargados modificando la solubilidad.
Una aproximación distinta a la ingeniería inversa para obtener enzimas con nuevas propiedades es la evolución dirigida. Esto es, reproducir en el laboratorio y bajo condiciones controladas el proceso evolutivo por el cual apareció la diversidad de enzimas que existen en la naturaleza. Esta vez, tratando de dirigir el proceso. Básicamente, se usan métodos que generen millones de mutaciones aleatorias en los genes que nos interesan para producir enzimas mutantes. Estas enzimas sufren cambios por todos lados. La gran mayoría de ellos no les otorgan ninguna ventaja funcional y pueden causarles daños irreversibles. Sin embargo, eventualmente, uno de esos cambios le permitirá a las enzimas mejorar sus propiedades. Hay que seleccionar las mutantes útiles. Para esta tarea, debemos diseñar ingeniosos métodos automatizados que nos permitan estudiar a las millones de enzimas mutantes generadas o encontrar a aquellas que produzcan aislamiento, que es lo que nos interesa. Por ejemplo, el biocombustible. Con esta metodología se han encontrado soluciones que no se nos hubieran ocurrido por medio de la ingeniería. Este es el inicio de una nueva era donde el ser humano va encontrando el poder de dirigir la evolución, de pasar de descubridor a creador.